El tema entonces es mínima distancia entre rectas alabeadas. ¿Qué es la mínima distancia? Bueno, si nosotros tomamos dos rectas paralelas, por ejemplo, las que están viendo ustedes ahora, dos rectas paralelas, la mínima distancia entre ellas es un segmento que es perpendicular a ambas. Ahora, cuando esas rectas están en una posición alabeada, es decir, que no pertenecen a un plano común, como es en el caso este, recuerden que dos rectas alabeadas determinan en el espacio un tetraedro. Así que ustedes imaginen que los extremos de esas varillas están formando un cuerpo poliédrico. Por ejemplo, a ver si ustedes tienen capacidad para imaginar. Si yo formo con este elemento, uniendo así, determino un triángulo. Y si lo pongo así, determino otro triángulo. Y así se forma otro triángulo. Entonces, en el plano de apoyo hay otro triángulo. Entonces son 1, 2, 3, 4 triángulos. Esos 4 triángulos forman una superficie poliédrica que se llama tetraedro irregular. Entonces, estas líneas, justamente por eso decimos que no están en ningún plano. Y si no están en ningún plano, ¿dónde están? Están en el espacio. Y si están en el espacio, la mejor forma de entender el espacio es a través del poliedro que determinan. Dicho esto, vamos a ver cómo es el problema de encontrar la mínima distancia entre dos rectas que son alabeadas. Bueno, es conseguir el segmento perpendicular a ambas. Es la medida de este segmento, es la mínima distancia. Y para poder encontrar este segmento, yo debo conocer las propiedades de conservación del ángulo recto en el sistema Monge, porque esto va a estar siempre proyectado, esta maqueta que tengo en la mano, siempre va a estar proyectada en el plano. Entonces, este ejercicio, este tema, tiene implícito el tema de proyección de ángulos, sobre todo la proyección del ángulo recto. Aquí tengo un ángulo recto y aquí tengo otro ángulo recto. Entonces, vamos a ver el primer caso prototípico para poder resolver este problema. Siempre a mí me conviene que las rectas estén en una posición que yo pueda ver fácilmente. Entonces voy a colocar esta maqueta de modo tal que una de las rectas ustedes la vean como punto. Si esta recta la ven como punto, significa que es perpendicular al plano de proyección. Entonces, si es perpendicular al plano de proyección, cualquier recta perpendicular a ella va a ser paralela al plano de proyección. Es decir, por más que yo esto lo gire, este segmento si gira me va a determinar una circunferencia en su extremo o un plano. Entonces, siempre si esta recta es perpendicular a este plano, este segmento es paralelo a este plano de proyección. Entonces, la posición más cómoda es decir, bueno, si este segmento es paralelo a este plano de proyección, quiere decir que la mínima distancia entre dos rectas alabeadas, cuando una de ellas es un punto, aquí se proyecta en verdadera magnitud, porque este segmento es paralelo. Entonces ese es el primer caso que vamos a ver ahora, que lo vamos a estudiar en base a un prisma
para que ustedes puedan tener una idea de cómo es en las tres dimensiones y lo puedan ver en el espacio. Voy a tomar un prisma recto que está apoyado en el plano horizontal de proyección y voy a considerar una arista lateral, que es esta, AB, y una diagonal del prisma. El prisma es representado como malla de alambre. Entonces, si esta recta es vertical y yo necesito que el segmento de distancia sea perpendicular a ella, este segmento automáticamente va a quedar paralelo al plano de proyección. Al ser paralelo al plano de proyección, en esta representación, el ángulo recto sabemos que si uno de sus lados es paralelo al plano de proyección, se debe conservar, se conserva como ángulo recto. Entonces, si esta es la proyección horizontal de la recta oblicua CD, que sería la diagonal de este prisma, la mínima distancia entre la arista y la diagonal del prisma está proyectada aquí con absoluta seguridad porque este segmento, al estar en verdadera magnitud o paralelo al plano 1, aquí conserva el ángulo recto. Entonces, ese punto Q que se determina lo encuentro fácilmente en todas sus proyecciones y me resuelve el problema. ¿Cómo sería eso en el sistema Monge? O sea, esta es la explicación conceptual. De paso, aprovecho para decirles que otro tema que está dado a través de la bibliografía en las primeras clases ha sido el de las proyecciones. Y nosotros trabajamos mucho con la proyección isométrica. Pero hay un sistema de dibujo que no hemos tenido tiempo de hacer trabajos prácticos, que es el de la proyección caballera y la proyección militar. En este caso tenemos una perspectiva caballera. Es un dibujo muy sencillo de hacer porque parte de la vista de frente en verdadera magnitud. O sea que el plano está paralelo al plano de proyección. Y se trabaja con líneas de proyección a 45 grados. O sea que este angulito que yo tengo aquí es 45 grados. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene este dibujo? Bueno, la ventaja que tiene este dibujo es que puedo hacer un croquis 3D mucho más rápido de lo que ustedes se imaginan. Les voy a hacer un ejemplo real ahora con la perspectiva caballera de un cubo. Vamos a poner el cubo en vista de frente, que se ve un cuadrado. Y está en verdadera magnitud, con los ángulos rectos. Aquí no es como en la isométrica, que hay un ángulo recto que se deforma. Acá lo ponemos al cubo como si estuviera paralelo a la hoja de dibujo. Y le vamos a dar la proyección oblicua, o sea, por esta arista del cubo van a salir rayos que van a formar un ángulo de 45 grados con la horizontal. Esa proyección, no voy a explicar todo el concepto de la proyección, simplemente vamos a ir a lo práctico. Esa proyección en perspectiva, para que dé el efecto de 3D, la perspectiva caballera propone que si esto mide A, y esto mide A, y esto es 90 grados, en perspectiva esto va a ser un medio de A. O sea, las líneas de profundidad a un medio. Entonces, yo lo estoy haciendo a nivel de croquis, por lo tanto lo voy a hacer así a pulso.
Y ahí tengo las tres aristas del cubo y la cara posterior va a quedar como paralela al cuadrado del frente. Y voy a dibujar las aristas ocultas para que ustedes vean todas las caras de este cubo. Entonces esto sería lo que llamamos la perspectiva caballera. Algunos la llaman caballera con B corta. Bueno, viene del italiano, de un italiano que se llamaba Cavalieri, que es el que definió esta forma de proyectar. Y después está lo que llamamos la perspectiva militar, que es como si fuese una vista superior en verdadera magnitud. Para lo cual, lo que conviene es, suponiendo que seguimos con el cubo, lo que conviene es ponerlo girado al cuadrado. Ahora va a ser la vista superior y en verdadera magnitud. Conviene ponerlo girado en un ángulo que puede ser 30, 60 o puede ser libre. Porque yo acá estoy croquisando, entonces no voy a trabajar con ángulos reales concretos, pero van a ver el efecto que tiene esto. Bueno, hice lo mismo que aquí, pero ahora estoy trabajando con esta cara en verdadera magnitud. Entonces, si ustedes tienen que resolver algún trabajo de hacer un croquis rápido en 3 dimensiones, este método a mí me gusta mucho y lo recomiendo. Pero bueno, nuestro sistema por excelencia es la proyección isométrica o dibujo isométrico. Aquí lo que hacemos ahora es trazar en vertical lo que serían las aristas del cubo. Y en vez de darle, si este valor es A, este ángulo es verdadera magnitud y este valor es A, lo que le vamos a dar en la profundidad es 3/4 de A. En vez de 1/2, 3/4. Como estoy croquisando, yo lo voy a hacer más o menos. Y ahí tenemos una representación donde le estoy dando jerarquía a la vista superior. Aquí jerarquiza la vista frontal. Entonces, esta cara, que es la vista con la que yo inicié mi dibujo, en este caso puede ser esta o esta, en forma indistinta. Y ahí tendríamos entonces esta proyección que se llama bueno, el origen del término militar creo que viene de la época en donde los ejércitos trabajaban mucho en el campo de batalla y era una forma de planificar la ubicación de los armamentos y de las tropas. Y bueno, esto da una idea del terreno
visto de arriba y da una hermosa sensación de vista aérea. Las urbanizaciones, los planos de arquitectura, muchas veces se dibujan en general en perspectiva militar porque además de ser fácil, porque se trabaja con la verdadera magnitud de la vista superior, da una sensación de perspectiva muy buena. Bueno, entonces esto es un bonus track para que ustedes incorporen esta forma de representación que sirve de mucho a la hora de resolver un croquis. De más está decirle que esta perspectiva yo la proyecté creciendo hacia la derecha, pero también podría haberse hecho creciendo hacia la izquierda y da la misma sensación. Depende de la comodidad que ustedes tengan. Vamos ahora a hacer la solución en el sistema Monge. Aquí tenemos A segunda, B segunda, A', B' es la arista que se proyecta como punto y CD que es la arista diagonal del prisma que es una recta oblicua. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Sabemos que si esta recta es vertical, el segmento distancia es perpendicular a ella y es paralelo al plano horizontal de proyección. Por lo tanto, significa que en el plano 1, en la proyección horizontal, fíjense cómo estoy colocando la escuadra para trazar la perpendicular, significa que aquí voy a tener una recta que la voy a llamar N. Esa recta es una recta normal o perpendicular a ambas rectas. ¿Por qué? Aquí tengo el ángulo recto, porque esta recta es paralela al plano horizontal de proyección. Por lo tanto, conserva el ángulo recto. Al punto que ahí obtengo lo voy a llamar Q. El segmento de distancia se va a llamar PQ. Entonces ese punto es Q'. Por lo tanto, línea de enlace, y ahí obtengo Q segunda. Y esta va a ser la proyección vertical de N. Entonces este sería el primer paso, este sería el segundo paso y ahora vamos a hacer el tercer paso que me va a definir el otro extremo que sería el punto P, P segunda, y aquí va a estar congruente con P'. Por lo tanto, queda resuelto el segmento distancia ahí tenemos la conservación del ángulo recto. Entonces, esta sería la distancia mínima entre las dos rectas alabeadas. Bueno, da aproximadamente 21 milímetros. No interesa aquí la medida, por eso solamente acoto poniendo que ahí está el valor de la verdadera magnitud de la distancia. Bueno, espero que ustedes estén duplicando lo que yo estoy haciendo y estén tomando apuntes en sus casas. Yo no los veo porque no tengo, ahora tengo fijada mi pantalla con lo que estamos viendo aquí. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 2, que es el mismo que tenemos acá, pero en vez de tener la recta perpendicular al plano 1, tengo la recta perpendicular al plano 2. Y para entenderlo espacialmente, utilizamos como excusa una pirámide de base cuadrada, una pirámide recta. Y acá la perspectiva es isométrica. Y esta es la dirección de la vista frontal.
En vez de dibujar el sistema Monge, acá le indico cómo es la dirección de la vista frontal. Esto también es a propósito para forzar en ustedes el razonamiento. Acá no hace falta decir cuál es la vista de frente, porque el plano 2 lo tengo aquí y el prisma está con su cara AC, C'A' paralela, digamos, a ese plano 2. Pero aquí no tengo el sistema Monge, pero sí tengo la dirección de la vista frontal. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar el tema de la conservación del ángulo recto. Donde la recta se proyecta como punto, vamos a tener el punto P. Recuerden que el segmento lo llamamos PQ. Entonces, vamos a trazar perpendicular a la recta A. Observen cómo coloco las escuadras. Siempre trabajen con el cartabón o escuadra de 30-60 y la escuadra de 45, con los útiles de dibujo técnico, aunque no estén trabajando en un tablero. Sostengo fuertemente la escuadra de apoyo, están apoyadas en la hipotenusa y desplazo, y ahí este ángulo recto que tiene la escuadra me lo va a replicar perfectamente sin ningún error. Y esta va a ser lo que nosotros llamamos la recta normal. N segunda. Donde intersecta, aquí tenemos la conservación del ángulo recto y ahí vamos a encontrar el punto Q. Es el mismo punto Q que he marcado en el proyecto anterior, pero ahora esto está invertido. Lo mismo que sucede aquí, si yo doy vuelta a la hoja a 180 grados, es lo que voy a estar resolviendo en este dibujo. Entonces ahora hacemos la proyección horizontal, calibro mi vertical y línea de enlace hasta ¿dónde? Hasta la recta A'. Este sería entonces el paso 1, este sería el paso 2 y ahí voy a obtener Q'. Por Q' pasa la perpendicular a la línea de punta y ahí voy a obtener el punto P'. El segmento distancia, entonces, conservación de ángulo recto y conservación de ángulo recto. Si ustedes observan, la recta N aquí es una recta frontal y aquí la recta N es una recta horizontal. ¿Por qué? Bueno, porque es perpendicular a las líneas de enlace. Entonces estamos aplicando el código gráfico de la representación en el sistema Monge. Voy a borrar este 1 y lo vamos a poner debajo. Así aquí le ponemos que este es el resultado de la distancia entre ambas rectas. Y queda resuelto nuestro planteo general, donde encontramos la mínima distancia cuando una de las rectas es proyectada en un punto. ¿Ven qué fácil que es? Es muy sencillo. Entonces a esto lo llamamos caso prototípico, porque no siempre va a aparecer de esta manera.